¿Qué tal, chicos? Buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla. Listo, me parece que ya se ve. Un segundito para corroborar. Hable. Bien, entonces, notamos los temas, vemos un breve repaso como cada sesión y de ahí vamos a introducir un nuevo concepto que es nuestro clasificador difuso. Para entender esta parte necesitamos entender primero qué es la lógica difusa. Lógica difusa. Bien. Esperamos que no se nos trabe el internet, anda un poquito medio lento mi internet. Espero se escuche bien, si no volvemos a intentar hacer el cambio de red como la ocasión pasada. Entonces voy a comenzar con el breve recordatorio de los temas que hemos visto. Hasta el momento ya también conocemos un nuevo algoritmo que es el algoritmo KNN. Hicimos una práctica el día viernes, el cual consistía en identificar dos géneros musicales a partir de sus características. Entonces, lo primerito que tuvieron que hacer es identificar qué características sí eran necesarias para colocarlas dentro de nuestro algoritmo, en particular que fueran numéricas. A partir de eso, hacer un escalamiento. Ya vimos que como tal nuestros datos sí están muy dispersos y la forma en cómo se representan tienen diferentes intervalos, entonces necesitamos buscar una forma de normalizarlos. De ello, cuenta que nos interesa sobre todo que estén posicionados hacia un origen. ¿Para qué? Para que justamente podamos identificar cuáles son sus radios, ¿no? Entonces lo voy a representar nada más aquí brevemente. Recuerden que al final tenemos diferentes grupos y esos grupos que nosotros tenemos podemos compararlos, ¿sale? Si yo tomo una muestra aquí en rojito, en que yo estoy representando en este grupo, las distancias que tienen contra los otros puntitos. Y a partir de esas distancias que nosotros tracemos, por ejemplo, esta de aquí o esta hacia acá, empezamos a buscar los vecinos más cercanos de acuerdo a un radio. Y dependiendo de la votación, define a qué categoría pertenece. En nuestro caso ya no tuvimos que empezar el algoritmo desde cero, ya pudimos utilizar algunas de las funciones que nos proporciona Python. Entre ellas ya hicimos la parte del escalamiento directamente. Ya también hicimos la separación de nuestros datos directamente. Sabemos que podemos separar en un 80, 70% la parte de entrenamiento, la parte de prueba. Hicimos nuestro escalamiento y de ahí ya pasamos a la parte de entrenamiento. En la parte de entrenamiento teníamos que definir cuántos vecinos nosotros queríamos. Queríamos 10 vecinos, 20 vecinos, 50 vecinos, contra cuántos queremos que se comparara. Y recordarán que habíamos dicho que es conveniente que el número de vecinos fuera impar. Entonces, si yo ponía 31, me convenía para que la votación no quedara mitad-mitad, ¿no? Si hubiera alguna razón de casi un 50-50, con el último vecino podemos discernir a cuál grupo podría pertenecer. Y finalmente, la parte de prueba, ¿no? Donde ya nosotros colocamos, primero validamos el sistema, ¿cómo lo hacemos? Podemos colocar la comparación entre los datos de prueba contra los datos que ya conocemos etiquetados y entonces vemos qué tanta exactitud, qué tanta precisión tenía. Podemos ver nuestra matriz de confusión y podemos ingresar un nuevo dato. Este proceso que nosotros vemos con el algoritmo KNN lo vamos a estar repitiendo con algunos otros algoritmos de aprendizaje supervisado. ¿Sale? Vamos a separarlo, vamos a hacer un proceso inclusive de limpieza previo, separamos nuestros datos, escalamos, hacemos el entrenamiento, pasamos a la parte de prueba y corroboramos. ¿Vale? Hasta aquí dudas que tengan, chicos, preguntas, ¿cómo les fue con su clasificador? ¿Sí les quedó?
Sí, más o menos. Me parece que hubo un equipo que intentó hacerlo con todos los géneros musicales que venían, que eran 28 si no mal recuerdo. Y en ese caso, habrán visto que la precisión o la exactitud era realmente casi un volado, ¿no? Un 50-50, inclusive era muy baja. ¿Por qué? Porque quiere decir que los datos se estaban aproximando tanto en tantas categorías que era difícil discernir a qué grupo podría pertenecer. Ujú. Adelante, Paul. Sí, nosotros también lo intentamos hacer así al principio, pero creo que había dicho como que lo intentábamos hacer como lo más preciso posible. Entonces, después de que lo hicimos con todos, no, me parece que con todos no pudimos porque había algunos que no podíamos hacer el paso de. ¿Cuál era este paso? Como de engrandecer algo. No, no recuerdo bien cómo se llamaba técnicamente, pero era Ujú. como hacer notar más como cierta cosa en particular, o así es más o menos fácil el paso, ¿no? Y como había muy poquitos datos, prácticamente de cero en algunos, no nos dejó hacer ese paso en esos, entonces al final terminamos utilizando como 5 o 10, me parece, creo que fueron los primeros 5, como el top 5 o el top 6, que sí tenían como más de 100 datos para ese género en particular. Y ya con eso lo pudimos hacer, pero igual la precisión era muy baja, como del 44% me parece. Y pues para mejorarlo al final usamos los dos y pues me parece que sí llegamos como a 77 o 78, no recuerdo muy bien. Pero sí, como bajando el número de categorías, bueno, de géneros, pues fue incrementando como la precisión. Muy bien, muchas gracias, Paul. Efectivamente, ¿no? De hecho, era muy bueno que ¿verdad? Quiere decir que realmente esos datos que nosotros colocamos de los géneros musicales, a pesar de que podemos pensar que son diferentes, hay similitudes en cuestiones que podemos precisar en cuanto a la instrumentación, en cuanto a los sonidos, a lo mejor en cuanto a la frecuencia de la información, en este caso a la frecuencia de los tonos musicales que escuchamos. Y entonces sucede que cuando ya los representamos en un espacio de estados, los conjuntos son muy próximos. Por lo tanto, a pesar de que estamos aplicando un algoritmo de clasificación, las distancias entre ellos pueden no ser. El algoritmo KNN no identifica realmente que hay una separación muy notoria entre ellos. Ujú. Entonces, lo más ideal justamente era elegir dos géneros que estuvieran más separados entre sí y de esa manera pudiéramos aumentar la exactitud, ¿no? Y en este caso también la precisión de los datos, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo quisiera que mi algoritmo fuera capaz de predecir estos 28? Quiere decir que esas características no me son suficientes, porque esas características quiere decir que tienden a confundirse entre las diferentes clases. Necesitaría alguna otro tipo de información que sí fuera más diferenciador entre ellos. A lo mejor podría aplicar ahí una ganancia de la información, saber qué es lo que hace que sea diferente los géneros y entonces a partir de ello ya aplicar mi clasificador, considerando que este tiene que tener características numéricas. ¿Sale? Entonces es un buen ejemplo para que vayamos también practicando. Otra cuestión que pudieron haber notado, digo, no sé si les pasó a algunos, pero algunas clases o algunos géneros tenían muy pocos datos, como comenta Paul. Entonces, vamos a poner, una clase tenía 5 y la otra tenía 30, ¿no? Y nosotros decíamos, ay, pues yo quiero acá los primeros 20 vecinos, ¿no? Si resulta que estaba cerca de los primeros 5 y resulta que ya no había más, es que tú la cantidad de datos que me estás dando no puedo aproximarla a esa cantidad como tal, ¿sale? Eso puede pasar cuando nosotros necesitamos mayor cantidad de datos que el número de vecinos que puede llegar a comparar. Ahí no queda más que otra que bajarnos a la cantidad de vecinos para poder hacer la comparación. Ujú. ¿Sale? Entonces también dependerá qué datos ustedes tomaron. En este caso, bueno, poniendo aquí el límite, 5 y 30 serían 35. Es decir, que si yo quisiera colocar 37 vecinos, ya no puedo, ¿no? Pues estoy saliendo del límite de mi conjunto que tengo permitido. ¿Sale? Y si todavía este conjunto fuera menor, ¿no? Porque quiere decir que necesitaría acotar todavía más mis vecinos. ¿Vale? ¿Alguna otra observación? ¿Algún otro comentario? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Entonces, la idea es que se pudieran acercar a una comparación. Como podrán ver, no podemos llegar necesariamente a un 90-95%, dependerá, como les digo, de cómo estén ubicados nuestros datos, pero lo interesante aquí es empezar a identificar esas características. Bien, ahora sí, pasamos al segundo punto. Este tema es bastante interesante
porque plantea una forma diferente a la que estamos acostumbrados de analizar un problema. Entonces lo voy a plantear primero desde la lógica binaria, lo que estamos nosotros acostumbrados, y después ya lo planteo desde la lógica difusa. Existen reglas, en sí existe una matemática de conjuntos dentro de esta área que lo vamos a ver de forma general para que la podamos de igual forma como hemos abordado, entender cuál es la metodología, cómo funciona el concepto y entonces comenzamos con la lógica binaria. En el caso de la lógica binaria ya sabemos que es verdadero o falso, no tenemos otra opción. De hecho, nuestra matriz de confusión partimos de esa idea, ¿no? O acertaste, perdón, a la clase o no acertaste a la clase, ¿sale? Bien, pero en algunos escenarios no es tan conveniente tenerla porque nos puede generar un motivo de tal cual de prender o apagar, ¿no? Es decir, verdadero o falso. Por ejemplo, imagínense que nosotros necesitamos hacer una categoría. Necesitamos definir dos clases de personas con estatura baja y estatura alta. Y entonces, por lógica binaria, nosotros decimos, ok, voy a colocar un umbral. A partir de ese umbral voy a empezar a categorizar. Por ejemplo, voy a decir, bueno, 1,50 centímetros. Centímetros considero que es una persona alta. Y si están por debajo de 1,50, considero que es baja. ¿Ok? Si nosotros hacemos este análisis, lo que nos vamos a encontrar es que puede existir, digamos que entre más separados estemos del umbral, podemos hacer una mejor predicción, pero entre más cerca estemos, entonces se vuelve algo confuso. Por ejemplo, si yo pongo 1,70, 1,50 y no habría problema en clasificarlo como alto. Si yo pongo una persona de 1,35, está por debajo de 1,50 y no hay ningún problema. Me suena lógico que esté dentro de la estatura baja. Pero ¿qué pasa si nos vamos a puntos intermedios? Por ejemplo, 1,51 centímetros o 1,49 centímetros. Realmente la diferencia es de un centímetro. Y aún así, esa diferencia de un centímetro estamos haciendo que se dispare de una clase a otra. Es decir, 1,51 centímetros correspondería a la alta, bajo esta lógica, y 1,49 correspondería a la baja. ¿Sale? En situaciones así, que discernir si pertenece a una clase a otra, entonces se vuelve una situación muy de contraste. Por lo tanto, hay requerimientos en donde nosotros necesitamos un porcentaje de pertenencia, ¿sale? Algo parecido a lo que nosotros estábamos haciendo con Valles cuando nos decía un 80% de probabilidad de pertenecer a esta clase y un 20% de esta otra, algo similar, solo que ahora lo vamos a partir de una forma diferente, ¿sale? Desde una perspectiva gráfica. Ok, entonces, ahora, ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, la lógica difusa nos dice lo siguiente. Para que no quedes en términos de 0 y 1, entonces vamos a elegir un intervalo. Es decir, puedes elegir cualquiera que esté entre estos, entre 0 y 1. Puedes colocar 0,1, 0,2, 0,25, lo que necesites, ¿sale? La única condición es que nosotros tenemos que definir cómo son las categorías. Entonces, vamos a colocar aquí un ejemplo. Entonces, coloco aquí en flechita y aquí otra. Y voy a colocar estatura. Y aquí vamos a colocar aquí un grado decir que U de 0 no pertenece y puede pertenecer, digamos que entre ellos. ¿Sale? Bien, voy a retomar el ejemplo de la estatura. Y entonces vamos a colocar dos pequeñas áreas donde vamos a describir la parte, digamos, de la estatura baja y la parte de la estatura alta. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Voy a colocar aquí
ejemplo, usualmente son triangulares, digo, después podemos ver que no necesariamente tienen que ser simétricas. Voy a tratar ahorita de dibujarla simétrico. Y permítanme cambiar aquí el colorcito. Ahí está. Y entonces voy a colocar que el rojito se refiere a baja y el azulito se refiere a alta. ¿Ok? Y ahora vamos a colocar que 1,50 esté justo acá. ¿Ok? Y vamos a ver qué sucede. Entonces, si yo coloco uno, por ejemplo, uno en el caso, vamos a suponer que acá está 1,40 y 1,60. Ahorita estoy tratando de hacerlo lo más simétrico que se pueda. Entonces, si yo pongo 1,35, podemos observar, lo voy a colocar con el láser, estaría como por acá, ¿sale? Y entonces yo voy a ver a dónde pertenece. Trazo aquí mi flechita y me doy cuenta que en este caso pertenecería a 1, es decir, tiene un 100% de pertenencia a la estatura baja. Respecto al azul, ¿a cuál pertenece? Aquí estoy y observamos que el azul justo, que en baja pertenece a 1 y en alta pertenece a 0. Entonces baja 1, alta 0. ¿Ok? Ahora vámonos con el 1,70 que habíamos dicho también. Entonces me voy a 1,70, sería como por acá. Vemos que en el caso de alta ahora sucede lo contrario. En alta pertenece a 1, ¿verdad? Y en baja en principio estaría aquí la línea, que me faltó dibujarla. Estaría aquí en 0. Eso quiere decir que ahora en baja tiene un 0 de pertenencia y en alta un 100%. ¿Vale? ¿Y qué va a pasar ahora justo en el problema que teníamos cuando estábamos cerca de nuestro umbral? Bueno, en ese caso, coloco con mi láser, estaría como por acá. Y observen qué pasa. Ahora sí tengo un grado de pertenencia en el conjunto azul y también tengo otro grado de pertenencia para el de baja. Ya no es 0 o 1 directamente. Ahora es un porcentaje. Me acerco aquí para que se pueda observar. Entonces quiere decir que ahora para 1, lo voy a colocar de este lado, 1,49 centímetros. Tenemos alta y tenemos baja. En el caso de alta, vamos a ver, estamos aquí y podremos considerar que aquí me faltó indicarlo, pero no se preocupen, coloco, sería el 0,5, es la mitad, ¿no? Entonces, lo coloco aquí y entonces me dice, ah, mira, 1,49, este es por debajo, quizás un 0,4 pertenece a esa alta. De hecho, aquí calen bien los colorcitos, déjenme aquí corregirlo para que vayamos a la par. Azulito lo estoy colocando como cuenta. Y baja. Ahora sí, alta pertenecería a 0,4. Y en el caso de baja, vamos a ver. Entonces, vamos a baja y nos damos cuenta que está un poquito arriba del 0,5, ¿no? Diría, ah, ok, pertenece a 0,6. Y en 1,51 sucedería algo similar, ¿no? Me voy a 1,51. Ahora pertenece menos a baja y pertenece más a alta. Lo que quiero que se observe es que al final el grado de pertenencia bajo escenarios que estamos muy cerca de hacer un ajuste, ya no es tan verdadero o falso. ¿Ok? Se puede adaptar como en los casos extremos que acabamos de ver, pero no es necesario. Entonces 0,6 y baja 0,4. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay dudas de cómo lo interpretamos? ¿No? Ok. Ahora sí, me paso al otro punto.
¿En qué aplicaciones tienen? Bueno, una puede ser la clasificación, pero otra también puede ser salida de información. Imagínense que nosotros necesitamos hacer un pequeño control de temperatura. Lo vamos a programar en cualquier tarjeta que ustedes quieran. Y entonces tenemos dos cuestiones. Tenemos una resistencia eléctrica, la que me va a permitir calentar. Y tenemos un ventilador que me permite enfriar, ¿no? Y por lo tanto tengo mi sensor. Mi sensor me ayuda a ver cuál es la temperatura ambiente que nosotros estamos teniendo o en todo caso en el espacio donde vamos a tomar los datos. Bien, resulta que la resistencia eléctrica nosotros le mandamos una señal y empezaría a calentar. Es decir, ustedes le mandan tal cual un 1, se activa y empieza a generar calor. El sensor lo detectaría. Lo mismo pasa al ventilador. Ustedes le inyectan un 1 y entonces el ventilador empezaría a encender. Pero, ¿qué pasaría si nosotros queremos, vamos a suponer, una temperatura de 25 grados? ¿Sale? La temperatura. Ok, si resulta que la temperatura ambiente está alrededor de ello, no hay tanto problema, porque probablemente ninguno de estos actuadores que nosotros tengamos, es decir, los que activan la salida, a lo mejor se vea muy afectado por la misma cuestión de la temperatura ambiente. Pero en caso de que no, cualquiera de estos dos se va a activar para poder compensar. Por ejemplo, en época de frío, entonces la resistencia eléctrica es la que va a tener más auge, ¿no? Y en época de frío, perdón, de calor, sería al revés, se prendería nuestro ventilador, ¿no? Bien, pero cerca del punto, vamos a suponer que la resistencia eléctrica detectó 28 grados, ¿sale? Y entonces dice, perdón, el sensor detecta 28 grados y entonces dice, ah, ok, resistencia eléctrica, no te actives, actívate ventilador, ¿sale? Llega a los 25 grados y dice, ah, ya llega a los 25, entonces apaga ventilador. Lo apaga, ¿no? Ya apagó el ventilador, pero empieza a volverle a subir la temperatura y sube a 26 grados. Dice, ah, no, ¿sabes qué? Vuelve a prender ventilador porque tengo que bajar la temperatura. Vuelve a ajustarlo a 25 grados y la misma temperatura ambiente un on-off, ¿no? On-off, haciendo que el ventilador se prenda, se prenda, se apague, ¿no? Lo mismo puede suceder si vamos con la resistencia eléctrica, ¿no? Si yo quiero ahora 28 grados, poner que mi margen es 28, y es época de frío, entonces encendería mi resistencia eléctrica. Llega mi resistencia eléctrica a 28 grados, mientras se mantenga caliente, todo bien. Pero una vez que la resistencia eléctrica ya no proporcione tanto calor, va a bajar la temperatura, ¿no? A 27 grados, por ejemplo, a 26. Y entonces nuevamente el control va a decir, actívate nuevamente resistencia eléctrica porque ya estamos por debajo. Y nuevamente, ¿qué va a hacer? Va a estar mandando un prende, apaga la resistencia. ¿Sale? Si bien podría funcionar en, digamos, en términos generales, en ambientes que son muy precisos o tienen que ser muy controlados, este tipo de sistemas no nos conviene. A lo mejor estamos hablando de algún tipo de hornito que requeríamos hacer algún tipo de... Sí, justifican este uso, ¿no? Tal cual, es prendido, apaga. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una incubadora para un bebé, no podríamos estar haciendo esto, porque la diferencia de un grado, 1.5 grados, podría afectar la vida del ser humano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para ello podemos hacer un control regulado y en este caso la lógica difusa nos permite hacer este proceso. Ujú. Entonces vamos a ver qué sucedería. Quiere decir que en principio podríamos volverlo a plantear como una gráfica. Lo voy a plantear. Nuevamente voy a colocar nuestros dos umbrales. Ahí está. Pues aquí ya sabemos que sería resistencia eléctrica, el calor que se produce. Y acá sería el ventilador, el frío. Y abajo sería de acuerdo a la temperatura. ¿Vale? Podríamos colocar aquí temperatura. ¿Ok? Entonces, en este caso podríamos inclusive representarla inversamente proporcional para fines prácticos. Entonces, imagínense que nosotros tenemos
voy a decir algo, ¿no? 30 grados. Entonces lo voy a representar inversamente proporcional, 1/30. ¿Ok? Y observen qué pasa. Me dice que como tengo 30 grados, tengo que habilitar en la máxima proporción el frío, ¿no? Si a lo mejor yo lo pongo aquí a temperatura de 1,25, vamos a suponer 25 grados, observen ahora qué pasa. Déjame trazarlo con el láser para que sea mejor. En este caso, me voy aquí en medio y justo hay una intersección entre ellos, ¿no? En esa intersección entre ellos coincide, bajo el ejemplo que nosotros estamos planteando, que es 0,5. Es decir, lo que le está diciendo es, cuando tengas 25 grados, no vas a prender por completo el ventilador, ni vas a prender por completo la resistencia eléctrica, sino que las vas a regular. Entonces vas a mandar un 50% de información de encendido al ventilador y un 50% de encendido a la resistencia eléctrica. Y en términos de hardware, lo que hacemos es mandar algo que se llama PWM, ¿no? Mandamos un ancho de pulso y ajustamos ese ancho de pulso. Al ajustar ese ancho de pulso es como si mandáramos un porcentaje de su encendido o un porcentaje de su apagado, ¿sale? Entonces, eso proporciona una gran ventaja porque ya no estamos generando un apaga, prende, sino estamos diciendo en qué proporción nosotros necesitamos que ese actuador esté funcionando para mantener a la medida de lo posible dicha temperatura. Si nos pasamos ahora, por ejemplo, a 1,20, entonces, para este ejemplo que nosotros estamos planteando, pues activamos, ¿sale? Esto sería como una analogía cuando nosotros ocupamos la regadera, por ejemplo, y sabemos que tenemos agua caliente y agua fría. No la abrimos completo a la caliente o completo a la fría. Realmente lo que hacemos es un proceso de regulado. Es una forma, digamos, analógica de representar la lógica difusa que nosotros vamos haciendo. Hacemos un ajuste hasta encontrar el punto deseado y mantenemos un porcentaje de cada uno. ¿Sale? ¿Sí se entiende la idea, chicos, de cómo es el funcionamiento? Sí, profa. Perfecto. Ahora, en la vida real, no todo va a ser simétrico, podemos tener cambios, ¿sale? ¿A qué me refiero con ello? ¿Se acuerdan que les estaba comentando hace un minutito que en el caso de la resistencia eléctrica, tal cual es una resistencia que genera calor, pero el calor no se disipa tan rápido, es decir, va a quedar caliente cierto tiempo. Por lo tanto, quiere decir que su proceso de curva es diferente a la de un ventilador. El ventilador lo podemos apagar y usualmente ese aire que generó, una vez que lo apagamos, se disipa, ¿no? Entonces, digamos, cambiar también la proporción de las pendientes, dependiendo de nuestras necesidades. Lo cambiamos aquí. Luego esta parte acá. Entonces, podemos indicar en el frío que tengo una curva un poquito más pronunciada. Bueno, más bien la pendiente un poquito más ajustada. El ventilador, como sabemos que una vez que lo apaga, pues ya ese frío desaparece. Entonces lo voy a ajustar un poquito más para que dure más tiempo ese ventilador. Y en el caso del calor, entonces lo podemos reajustar. Podríamos colocar a lo mejor un proceso un poquito más abrupto, ¿no? ¿Sale? De manera que si ya nos pasamos tantito, pues ya de una vez que vaya apagando en este caso la resistencia eléctrica, considerando que todavía va a haber un tiempo que la misma temperatura que ya se generó se va a mantener, pero ya no necesito poner el actuador. Entonces, pues nuevamente voy al ejemplo para que lo podamos ver. Entonces, en este caso vamos a suponer, seguimos en el inverso, 25 grados, aquí ando por acá. 5, ¿no? Entonces, en ese caso, 50-50. Pero ahora me paso tantito hacia abajo, ¿no? Entonces, ahora estamos en 1,27, ¿sale? Y observen, en el caso de 1,27, ya le estamos diciendo que apague por completo, y en este caso la resistencia eléctrica, lo señalo con mi láser, aquí, ¿sale? Entonces estamos diciendo, apaga ya por completo la resistencia eléctrica, quiere decir que ya llegaste al calor suficiente y aunque la apagues, ese calor se va a mantener un ratito, ¿sale?
y ventilador para asegurar que no se caliente en exceso el entorno. ¿De acuerdo? Entonces digamos que estamos haciendo que el ventilador permanezca un tiempo más encendido a diferencia de nuestra resistencia eléctrica o nuestro calefactor o lo que nosotros necesitamos. ¿Ok? Pregunta, chicos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Profa. Ay, perdón. Adelante, viene. No, yo tenía una duda de que, por ejemplo, si, bueno, aquí sí es muy claro cómo se va a hacer la regulación, pero en el caso de la clasificación, si tenemos casos que caigan en ese punto 5 y punto 5 ¿quedan indeterminadas otra vez? Sí, en ese caso, Sí. si llegaran a caer en ese punto donde convergen, quedan indeterminados. Entonces, lo que hacemos ahí, que sería como la otra parte que vamos a explicar, ya empezamos a utilizar un proceso de mínimos y máximos para encontrar, digamos, hay diferentes formas. Puedes encontrar a partir de mínimos y máximos la información o a partir de los centroides de las áreas que hayas encontrado. No Ok. sé si, O sea, en esa nube que queda claro, un en poquito. la mitad, debería de buscar los centros y hacer, bueno, en esas pequeñas nubes ahora buscar que se clasifiquen hacia esos puntos o algo así. Digámoslo, exacto, más o menos, digamos, planteas el área que estás abordando y a partir de esa área que tú encontraste, dices, ah, ok, se aproxima esa área, voy a ahorita nada más dibujarla independiente de esto que estoy colocando. Vamos a suponer que tenemos un área así medio extraña, ¿no? Entonces, lo que hacemos es mínimos y máximos, y dentro de esta, a lo mejor mi centroide no es necesariamente en medio, sino mi centroide está un poquito más inclinado de este lado. Entonces ya sabe a cuál pertenece o qué salida dar. No sé si me explico bien ahí. Ya, o sea, hacer áreas más pequeñitas y luego buscar ahora sí a qué lado están, ¿no? Más o menos. Ajá, como que a qué lado se inclina, digámoslo así. Ok, ya, ok. Gracias, profa. No, no hay de qué. Las técnicas en la parte de lógica difusa, pero es una de ellas, en la parte sobre todo de las áreas, ujú, que también es bueno que lo conozcamos, porque sí es una manera de saber, ¿no? Justamente si estoy en un punto medio, o cómo hago que efectivamente mi controlador, o en este caso mi clasificador, pueda determinar cuál es la mejor salida sin necesariamente dar un 50-50, ¿no? Ujú. Muy bien. Y bueno, acá le estaba planteando que intersectaran. Si ustedes consideran, hay de hecho va a haber escenarios donde no se intersectan necesariamente. Eso nos da una gran ventaja, ¿no? Es decir, no se intersecte justo en 50-50, sino se intersecten un poquito más hacia abajo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? ¿No? Muy bien. Entonces, ahorita nada más para ir cerrando nuestra clase de hoy, brevemente, vamos a retomar nuevamente nuestros mínimos y máximos. Entonces, en el caso de mínimos, lo vamos a relacionar al operador AND, ¿sale? Es decir, varias entradas y en estas entradas tengo que tomar una decisión de tipo I, entonces es como si considerara el mínimo de todas esas posibilidades, ¿ok? Y el máximo, en el caso del máximo, se va a relacionar con nuestro operador OR. Nuevamente, si tengo entre diferentes entradas, quiere decir que de todas ellas, numéricamente me voy a quedar con el valor máximo posible, ¿vale? Entonces, esa es la parte principal. Por ejemplo, si yo necesito tomar para saber si, imagínense que tenemos la posibilidad de poder apoyar a un bebé, tenemos ahí estos walkie-talkie que están revisando un área de vigilancia, saber si tenemos que ir con el bebé, resulta por el llanto, ¿no? Entonces, digo, nada más por poner un ejemplo, ¿no? Resulta que el llanto eh, es muy prolongado y es fuerte, ¿no? Entonces puedo ver si es fuerte y duradero o dura mucho, entonces tomo una decisión. ¿Ok? Y acá podría tomar otro, ¿no? Si el llanto es fuerte o duro, entonces quiere decir que aquí me quedo con el máximo. ¿Cuál sería en este caso la clasificación? Saber si atiendo o no atiendo al bebé.
¿sale? Es decir, a lo mejor nada más es algo que se le va a pasar o a lo mejor sí tiene una sintomatología que tengo que ir a ver al bebé, ¿no? Digo, solo por poner un ejemplo. ¿Ok? Bien, chicos. ¿Alguna otra duda que tengan? No, profa. ¿Está todo bien? Ok, chicos, muy bien. Entonces, por hoy lo vamos